Vamos a ver la clase de las generalidades o fundamentos de miología. Debemos de tomar en consideración que un músculo sirve para contraerse y para relajarse. Tiene otras funciones en el cuerpo, como lo son mover las piezas óseas, es decir, ayudar al sistema osteoarticular a el movimiento. También nos sirve para el desplazamiento, fijar estructuras óseas, nos sirve para dejar pasar o regular el paso de luz en el caso del ojo, nos ayuda al desplazamiento de líquidos como la sangre, como los líquidos gastrointestinales, regular la tensión arterial, entre otras cosas. Es muy importante tomar en consideración que desde varios puntos de vista pues son diferentes las unidades funcionales. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista anatómico, es donde está el vientre muscular. Si lo vemos desde el punto de vista histológico, es la fibra muscular o miofibrilla. Y fisiológicamente tenemos las unidades contráctiles, actina, miosina, las troponinas, etcétera. Lo que es importante entender es cómo está en esta clase morfológicamente dispuesto un músculo y saber los tipos de músculo que existen. Tenemos tres variedades de tejido muscular donde vamos a clasificarlas de acuerdo a cómo se ven histológicamente al microscopio y cómo los controlas o por qué son controlados del sistema nervioso estos músculos. Entonces, si los clasificamos, hay tres variedades. Dos músculos estriados, porque se ven al microscopio las estriaciones, que es el estriado somático y el estriado cardíaco. Y hay uno más que no se le ven estriaciones, por lo tanto se considera liso. Si nosotros analizamos todos los músculos que son controlados por el área 4 y 6 de Brodmann en el giro precentral del lóbulo frontal, es decir, son controlados por la corteza motora, son músculos que se consideran como músculos voluntarios y son los músculos estriados somáticos. Y los músculos, el músculo estriado cardíaco, ese tiene capacidad de autocontraerse y de sincronizar la contracción muscular porque el tipo de células que tiene son células apantalonadas. Y el músculo liso, bueno, es el que se encuentra en la mayor parte de los órganos y por ejemplo, hablando del tracto gastrointestinal, tiene un sistema de conducción autónomo por fibras de los plexos de Meissner, los plexos de Auerbach, que hacen que tenga una contracción autonómica, aunque también pueden ser ayudados por centros, por ejemplo, el nervio vago en el tallo cerebral, específicamente en la médula oblongada. Entonces, estos músculos son involuntarios, quizá los puedas llegar a controlar, pero de entrada son músculos que se consideran no volitivos o músculos involuntarios. Y bueno, aquí están las tres clasificaciones. En esta tabla podemos ver un resumen de los músculos que existen. Aquí está el músculo esquelético, cardíaco, músculo liso, cómo se ven las estructuras al microscopio, cuáles son las funciones que tienen y en dónde se encuentran localizados. Vamos a ver que si lo vemos desde un punto de vista fisiológico, podemos apreciar que las estriaciones de los músculos se ven bueno, aquí está la sarcómera, que es la unidad funcional fisiológica, que está entre los discos Z. Tenemos los filamentos que son gruesos, son los filamentos de miosina, y los delgados son los de actina, y estos son los que hacen que se junten las líneas Z para generar la contracción. En esta otra, bueno, pues tenemos diferentes zonas y diferentes líneas, los discos Z, la zona H, la línea M, qué es lo que se contrae, cuáles son las fibras de actina y cuáles son las fibras de miosina. Así es como se da la contracción y por eso se ven las estriaciones dentro de o al microscopio. Si hablamos del músculo estriado, el músculo somático o músculo voluntario, vamos a ver que aproximadamente son 434 músculos, del 40 al 45% del peso corporal total, y tienen un color rojo oscuro porque en su interior, dentro de las fibras musculares, tengo unas moléculas primas mana de la hemoglobina, que es la mioglobina, porque el músculo necesita captar mucho oxígeno para su funcionamiento.
Y bueno, aquí está la parte histológica, que su unidad funcional podemos considerar que es el miocito. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de una fibra muscular, tenemos al sarcolema donde están las miofibrillas, vemos dónde están las fibras musculares y podemos apreciar cómo están los núcleos dentro de esta fibra muscular. Si lo vemos al microscopio, podemos apreciar las estriaciones, lo cual nos habla, o por eso se le considera como un músculo estriado. En el cuerpo humano hay recubrimientos para casi todo y están recubiertas las estructuras anatómicas por tejido conectivo. El músculo no es la excepción. Si nosotros tomamos en consideración que tenemos una fibra muscular, va a estar envuelta por tejido conectivo que se conoce como endomisio. Si hay, varios haces o fibras musculares, van a tener todavía otro recubrimiento que se le va a llamar perimisio, y finalmente a todas estas haces o grupos de haces de fibras musculares van a estar envueltos por lo que se llama epimisio. Si tomamos en consideración este tejido, se va a continuar aunque ya no haya miofibrilla, y ese endomisio, perimisio y epimisio son los que van a formar o se van a continuar como si fuera la envoltura de un dulce, y se va a formar el tendón. Este mismo endomisio, perimisio, epimisio van a estar presentes en los tendones y en las fibras nerviosas, por lo que a estos se les conoce como epitenio si es tendón o epineurio si es fibra muscular. Entonces, aquí está el tejido conectivo, epimisio, perimisio, endomisio, y que va cubriendo a cada una de las estructuras. Entonces vean cómo tengo el epimisio en una fibra muscular, el endomisio, luego el perimisio y luego el epimisio, y estos se continúan para adherirse o formar los tendones. Y recordemos que la fibra muscular el músculo se inserta en los huesos en el periósteo, en el estrato fibroso. A los músculos somáticos o músculos estriados voluntarios hay que estudiarles varias cosas, y cuando tú estás haciendo tarjetas de músculos o cuando te estás aprendiendo anatómicamente los músculos, es importante que les describas 4 cosas: el origen, el destino, la inervación y la función. Hablando de origen, es donde hay una mayor concentración de fibras musculares adheridas al hueso. El destino es hacia dónde van a hacer acción estas fibras musculares, habitualmente son menos fibras musculares adheridas. Y la inervación, por qué nervio y de dónde sale el nervio que lo está haciendo, y la función. Entonces, esas son las cosas que en general le tendrías que describir a un músculo. Por ejemplo, el que tenemos aquí, el origen sería, es el músculo deltoides, donde su origen estaría en la clavícula, en el acromion, en la espina de la escápula. Su destino va hacia la tuberosidad deltoidea. Su inervación es por el nervio axilar, rama de C5, y su función es la abducción del brazo después de los primeros 15 grados, y se activan los 3 vientres, o la protracción o retracción del hombro. Entonces, como repaso, veamos cómo está la sarcómera, cómo está formando las fibras musculares envueltas en su endomisio, luego el perimisio, varios fascículos o bases, y luego el epimisio, cómo se continúan estos recubrimientos para formar el tendón o el ligamento, el cual se va a ir a insertar en el periósteo. De igual forma, hay que analizar los recubrimientos, cómo están los filamentos de miosina, actina, y cómo se va formando el músculo en general. Ahora vamos a ver las características de los tendones, que les digo que ligamentos que se forman por la continuación de este epimisio, perimisio y endomisio. Lo que es importante tomar en consideración es que los tendones tienen la desventaja que no son tan vascularizados, y por eso clínicamente lo que va a pasar es que no van a cicatrizar tan rápido. Entonces quirúrgicamente tienes que suturarlos de una manera distinta para que te pueda resistir en lo que
en lo que cicatrizan y tardan por eso tanto. Entonces, tienen un color dorado claro, tienen su epiendoperitenio y, como les había mencionado, se adhieren al periósteo. Es decir, aquí se continúa y se adhiere a la parte del periósteo, no al hueso en general. Vamos a ver dos definiciones que son muy importantes, que en clínica habitualmente se utilizan de manera indistinta, pero anatómicamente sí tienen ciertas diferencias. La aponeurosis versus la fascia. La aponeurosis es semejante a los tendones, tiene una forma aplanada y se adhiere al periósteo. Las aponeurosis de los músculos del abdomen, la aponeurosis palmar, por ejemplo, y la fascia es una envoltura de tejido conectivo que separan a grupos o a grupos musculares de una región. Por ejemplo, los músculos se separan a los 3 músculos que están en la región del brazo, que son flexores, es decir, separa al bíceps del braquial, del coracobraquial. Estos se meten entre los músculos. Entonces, por ejemplo, una aponeurosis sería lo mismo que el epimicio y una fascia sería lo mismo que el perimicio. Y entonces sí tienen diferencias. Entonces, bueno, podemos apreciar en el abdomen, tenemos las aponeurosis de los músculos, pero también tenemos fascias que los separan entre sí, como por ejemplo las fascias superficial y profunda del abdomen, la fascia superficial o grasa o de Camper, y la fascia profunda o de Scarpa. Aquí podemos ver la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Es importante tomar en consideración que los músculos se van a clasificar de varias maneras. Es decir, imagínate que en algún momento tenemos o estamos clasificando a los músculos como anatomistas y entonces tenemos una bolsa llena de músculos y decimos, bueno, ¿cómo le vamos a poner a este músculo? Y entonces empezaron a analizar todas las características que podía tener el músculo y entonces se le fue poniendo el nombre que más le acomodaba. Por ejemplo, al deltoides, ¿por qué se le quedó el deltoides? Porque predomina su forma. Pero hay otras maneras de clasificarlo, como si fuera, por ejemplo, es un músculo multipeniforme, es un músculo abductor o es un músculo que está en el hombro. Entonces un músculo puede tener varias subclasificaciones, pero al final el nombre que se le queda es el nombre que más destaca en cuanto a sus características. Por ejemplo, por su forma podemos clasificarlos. El músculo trapecio es un ejemplo, por el movimiento que utilizan, los músculos flexores, por la situación en la que están, es decir, músculos de la región braquial, músculos de la expresión facial, por detalles especiales, por ejemplo en la pierna el músculo semitendinoso o el semimembranoso. También podemos clasificarlos por la dirección de sus fibras con respecto a un tendón intermedio, que pueden clasificarse como peniformes, semipeniformes, multipeniformes. También, por ejemplo, podemos clasificarlos por la dirección de sus fibras con respecto a la línea media, como lo son, por ejemplo, el recto o el oblicuo o el transverso del abdomen. Aquí, por ejemplo, podemos tener por su forma músculo serrato. Aquí semipeniforme, como semejante a la mitad de una pluma. Peniforme, como en forma de una pluma. Por ejemplo, otra manera de clasificarlos es que, por ejemplo, si tienen varios orígenes pero un solo destino, a la parte carnosa del músculo, al vientre, se le dice ceps o cabeza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un bíceps. Pero si tienen un origen, un destino con un tendón intermedio, se le considera al vientre muscular, no se le dice ceps, se le dice gaster. Entonces, por ejemplo, este sería un músculo digástrico, este sería un músculo poligástrico. Tiene un origen, tiene un destino. Bueno, ahí está con respecto al número de cabezas, puede ser uníceps, bíceps, tríceps, hasta cuadríceps. Y si tiene vientres, es decir, con tendones intermedios, podemos tener un monogástrico, digástrico o poligástrico. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, al bíceps, por su forma al serrato. Aquí está el músculo recto abdominal, aunque es un músculo multigástrico, el cuádriceps femoral, etcétera.
Con respecto a sus dimensiones, podemos clasificar a los músculos. Puedo tener largos, anchos, cortos. Entonces, como les digo, tenemos muchas maneras de clasificar. Por ejemplo, el pronador cuadrado es un músculo corto, pero aquí se le puso por el nombre, o sea, pronador, y por su forma, cuadrado. Orbiculares versus esfínteres. Orbiculares cierran cavidades, esfínteres cierran tubos. Y hay muchas maneras de clasificarlos. Otra de ellas, bueno, la forma, si son triangulares, cilíndricos, piramidales, en forma de sierra. Y eso es la clasificación por su movimiento. Todos los movimientos que podemos hacer, pues se le puede añadir este nombre al músculo. Hablando de su vascularización, es muy importante que tomemos en consideración que los vasos sanguíneos están distribuidos por todo el armazón del tejido conectivo. El músculo necesita mucha vascularización para su función. De hecho, dentro del músculo tengo distribuidas algunas fibras musculares que algunas tienen metabolismo aeróbico, otras tienen metabolismo, unas anaeróbico, otras aeróbico, y están distribuidas entre el músculo. Depende de cuáles fibras yo, por ejemplo, si voy a hacer ejercicio, entrene, pues va a ser mi tipo de musculatura. Por ejemplo, un corredor de 100 metros planos versus un corredor de maratón. Las fibras que entrena cada uno de estos personajes o de estos atletas va a ser diferente. Por ejemplo, los que corren 100 metros planos necesitan unas fibras que se les conoce como fibras fast twitch o de contracción rápida, que tienen un metabolismo aeróbico importante. Son fibras blancas y esas queman mucho oxígeno, y por eso un corredor de 100 metros está con mucho masa muscular, pero cuando acaban su competencia caen rendidos. En cambio, los maratonistas, por ejemplo, lo que hacen es trabajar unas fibras que son consideradas fibras rojas o fibras ST o slow twitch, que pueden trabajar con un metabolismo anaeróbico, y entonces son más delgados de complexión y pueden ir corriendo, y al final de la prueba sí acaban cansados, pero no tan cansados como por ejemplo los corredores de 100 metros, y esto se debe por el tipo de fibras que están entrenando. Aquí podemos ver cómo están los vasos sanguíneos por debajo del perinecio para distribuirse. Y en cuanto a la inervación, tenemos a la placa neuromuscular, en donde, por ejemplo, es importante remarcar que dependiendo del tipo, si hablamos de músculo esquelético somático, dependiendo del tipo de músculo o el movimiento que haga, va a ser la cantidad de fibras nerviosas que utilice. Por ejemplo, un músculo que hace movimientos finos, como la parte distal de las extremidades, no tiene la misma concentración de fibras nerviosas o representación neuronal en la médula espinal que un músculo que hace movimientos gruesos de acomodación de postura. Es decir, más o menos para un músculo que hace movimientos gruesos se necesitan 10.000 neuronas y placas neuromusculares para que lleve a cabo bien su función. En cambio, un músculo que tiene que hace movimientos finos puede tener hasta 100.000 neuronas que lo controlen. Es importante que tomar en consideración, bueno, aquí está más o menos cómo está la unidad motora, y podemos tener este número de fibras nerviosas que llegan a controlarlos, que vienen de estas 10.000 o 100.000 neuronas que están en la médula espinal. Y aquí es cómo se distribuye la fibra motora nerviosa sobre la célula muscular estriada voluntaria. Finalmente, nosotros vamos a tener mecanismos de protección del músculo. Unos están insertos entre las fibras musculares y otros están insertos entre los tendones, y tienen la tarea de evitar que el músculo se contraiga de más o se estire de más. Estos dos mecanismos de protección son los usos neuromusculares, que están dentro de los músculos, y los usos neurotendinosos, que sensan en los tendones el estado de estiramiento y contracción. Podemos ver el ejemplo de, por ejemplo, en la imagen vemos como si hay un estiramiento del músculo, vean cómo empieza. Mientras más estirado esté, más empieza
a despolarizarse, o mientras más se contraiga, menos se despolariza, y entonces esto es lo que nos hace que el músculo se proteja. Y hablando un poco del músculo cardíaco, vamos a ver que está especializado para la contracción, sus fibras son apantalonadas y tiene la capacidad, por ejemplo aquí vemos las células en pantalón, de ir aumentando o ir transmitiendo el impulso de manera exponencial o logarítmica, y se contrae todo al unísono. Hablando del músculo no estriado, músculo liso, carece de estrías, es habitualmente involuntario y hace contracciones lentas como reptantes, como el músculo que tenemos, el músculo liso que tenemos en las vísceras. Y tiene una doble inervación este músculo, la inervación visceral, que hace que se contraiga de manera rítmica, y la inervación multiunitaria, que por ejemplo tienen en el músculo de la pupila dilatador, inervación de los nervios craneales, además de son varios nervios que están en contacto con este músculo para su funcionamiento. Así está distribuido este músculo en el tubo digestivo, y sus fibras se ven de esta manera. En vez de hacer una contracción de esta forma, la contracción es más es como reptante. Esas son las generalidades del sistema muscular, y es importante tener en consideración que la mayor cantidad del peso y de estructuras anatómicas que te vas a tener que aprender es la de los músculos.